Hoy corresponde a esta lección que está acá, la cual ya estaba habilitada y ustedes podían haberla visto hace un par de días, tal vez, si anduvieron por acá. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a ver esta presentación. Acá va a ir el video. Y bueno, como el otro día, también van a haber unos ejercicios aquí adicionales de repaso. ¿Ok? Acá, digamos, y esto va a pasar tal vez en adelante, está la lección del semestre pasado. eh, por si la quisieran ir viendo o algo así. En realidad se darían cuenta que es bastante similar, digamos, a lo que veamos hoy, con la diferencia de lo de la práctica nada más. Pero en general yo voy a ir dejando ahí abajo en las lecciones del semestre anterior. ¿Ok? Bien, entonces bueno, recordamos que la semana anterior lo que, digamos, uno de los principales objetivos es entender lo de las componentes, ¿verdad? Es necesario que sepamos calcular las componentes rectangulares de un vector y en el caso de que tengamos varios vectores, simplemente es calcular las componentes de cada uno de ellos, ¿verdad? Que fue lo último que habíamos hecho y en caso de que queramos convertir todas esas fuerzas en una única fuerza resultante, es posible, eh, simple y sencillamente sumando todas las componentes de X y sumando todas las componentes de Y, ¿verdad? Entonces, a través de Pitágoras se puede encontrar la resultante de las dos componentes y a través de la tangente se puede encontrar el ángulo. Entonces, eso era básicamente lo que habíamos visto en la lección anterior. Ahora, lo que viene a ser importante acá es el equilibrio de una partícula, ¿verdad? El equilibrio de una partícula es básicamente, bueno, siempre entendiendo por partícula, ¿verdad? Como aquello que su tamaño y forma no importa, sino que simplemente está siendo sometida por un montón de fuerzas que actúan, digamos, de forma concéntrica. Entonces, básicamente se dice que una partícula está en equilibrio cuando el resultado de las fuerzas que actúan sobre ella es igual a cero. ¿Ok? Entonces, en muchas ocasiones, digamos, nosotros no vamos a comprobar que una partícula esté en equilibrio, sino que vamos a partir del hecho de que la partícula está en equilibrio, ¿verdad? Que no es lo mismo, digamos. Si yo les digo a ustedes, bueno, aquí hay una serie de fuerzas y esas fuerzas hacen que esta partícula esté en equilibrio, compruébelo, es porque todas las fuerzas son conocidas, ¿verdad? Eh, ya vamos a ver un ejemplo de esos, y entonces usted tendría que calcular todas las componentes en X y calcular todas las componentes en Y, sumar las componentes en X y darse cuenta que dan cero, y sumar las componentes en Y y darse cuenta que dan cero. Ok, eso sería comprobar que una partícula está en equilibrio. Caso diferente es ver, decir, ok, esta partícula está en equilibrio, pero hay una fuerza o hay algo que yo no conozco. ¿Ok? Entonces, a partir de allí es que vamos a hacer muchos de nuestros problemas en los cuales vamos a encontrar una variable que no conocemos. Y eso es lo importante de este capítulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, partiendo de que algo está en equilibrio, simple y sencillamente estas dos ecuaciones son, digamos, bastante clave, digamos, dentro de nuestro desarrollo. Y las dos ecuaciones son estas que están aquí, ¿verdad? O sea, que nosotros sumemos todas las componentes en X, así tengan variables o no, y que sepamos que eso es igual a cero, que ya no es lo mismo que hicimos la semana pasada, porque lo que hicimos la semana pasada era una expresión de decir que simplemente todo lo que se sumaba en X era igual al resultante en X. Ahora vamos a tener una ecuación, que es que todo lo que está en X se suma y es igual a cero, que todo lo que está en Y se suma y es igual a cero. ¿Ok? Y eso nos va a permitir tener dos ecuaciones que nos va a permitir encontrar hasta dos variables diferentes a partir de los sistemas de ecuaciones. ¿Ok?
Entonces, estas dos expresiones de acá son dos ecuaciones muy sencillas, ¿verdad? Simplemente sume todo lo de x y da cero, sume todo lo de y da cero, y sin embargo son, digamos, bastante importantes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, recuerden que a veces me va a costar ver el chat, entonces idealmente si pudieran preguntarme, pueden preguntarlo, pero si no, no hay problema. Ahorita vemos una duda que me preguntaron acá. Vamos a ver. Ok, entonces, por ejemplo, vean este, que acá tenemos el ejercicio, un ejercicio, digamos, en particular, donde nos dan cuatro fuerzas, ¿verdad? Nos dan una fuerza uno que está totalmente en el eje X, ¿verdad? Entonces, esta componente va a ser toda en X y nada en Y. Luego tenemos una fuerza 2 que está toda en Y más bien, ¿verdad? En la dirección negativa. Tenemos una fuerza 3, que está haciendo un ángulo de 60 grados, ¿verdad? Con respecto al eje X. Y tenemos una fuerza 4 que también hace un ángulo de 60 grados con respecto al eje X. Entonces, bueno, una forma de darse cuenta gráficamente que una partícula está en equilibrio es que usted puede poner todas las fuerzas de forma consecutiva, ¿verdad? Como vectores consecutivos y llega al origen. ¿Ok? Entonces, si usted parte y llega al origen, significa que el resultado es cero, ¿verdad? En cuanto a fuerza resultante se trata, en cuanto a desplazamiento se trata. Pero usted sí hizo un recorrido, entonces usted sí pudo haber recorrido una distancia, por ejemplo, o se aplicaron una serie de fuerzas y eso está bien. Pero si usted parte y llega al mismo sitio, significa que usted está en equilibrio. ¿Ok? Entonces, vean que acá lo que se hace es calcular, ¿verdad? Las componentes en X, calcular las componentes en Y, ¿verdad? Entonces, de esta F1, por ejemplo, si yo dijera, bueno, acá, F1X es igual a todo, ¿verdad? A las 300 libras, ¿ok? Porque no hay nada en Y. F2X más bien es cero, porque todo está en Y, ¿ok? F3X, ¿verdad? Vemos que ahí el ángulo que se está formando eh, en el libro, o por lo menos en el ejemplo que está acá, se calcula con el seno. ¿Por qué? Porque el ángulo que le dieron es con respecto al eje Y. Pero recordemos que a mí me gusta dar el ángulo con respecto al eje X para trabajar esto de forma uniforme, ¿verdad? Entonces que todos lo hagamos siempre de la misma manera. Entonces yo voy a considerar que el ángulo que está acá es 60 con respecto al eje X, ¿verdad? Y entonces la componente es 200, que es el valor de la fuerza, multiplicado por el coseno de 60 grados, ¿ok? Entonces así es como vamos a calcular esa componente. Y bueno, ese valor da F3X es igual a 100, eh, 100 libras, ¿ok? Luego, el F4X es básicamente la misma historia, ¿verdad? En este caso sería una fuerza de 400 libras, pero el ángulo con respecto al eje X también es 60, ¿verdad? Entonces sería 400 por el coseno de 60 grados, ¿ok? Y entonces el F4X va a ser igual a 200 libras, ¿ok? Entonces, si usted dice que va a ser una sumatoria, ¿verdad? De fuerzas en X, normalmente la sumatoria la representamos con epsilon en mayúscula, pero bueno, en el caso de que yo no puedo escribir epsilon en mayúscula acá, entonces yo voy a poner sum, ¿verdad? Y eso va a representar este símbolo, sumatoria de las fuerzas en X, y voy a partir de que eso es igual a cero, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son positivas? Bueno, la F1 es positiva porque apunta hacia la derecha, ¿verdad?
La F2 no existe en X. La F3 apunta en X hacia la izquierda, igual que la F4. Entonces F3 y F4 son negativas en X, ¿verdad? Y F1 es positiva. Entonces ahí simplemente decimos que 300 menos 100 menos 200 es igual a cero. Y efectivamente 0 es igual a cero, ¿verdad? En ese caso, llegamos a esa conclusión. Estamos en equilibrio en el eje X. ¿Ok? Y podemos hacer una analogía similar para el caso de las fuerzas en Y, ¿verdad? Podemos hacer una analogía similar. La F1Y es igual a cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la fuerza 1 está en X. ¿Verdad? La F2Y es igual a ese valor que nos presentan ahí, que es 173.2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está toda en el eje Y. Cuando hagamos la sumatoria, por supuesto que la vamos a poner negativa porque está apuntando hacia abajo, ¿verdad? Pero ahorita que calculamos la componente, todavía no es necesario. Luego, el F3Y es básicamente la fuerza que es 200 multiplicado por el seno de 60, ¿verdad? Porque el ángulo que forma F3 con el eje X es 60 grados, ¿verdad? Y entonces F3Y también nos da, ¿verdad? Y ahí usted puede tener ciertos cuidados con el redondeo, tiene que darnos 173.2 libras o puede darnos, digamos, si utiliza dos decimales, un poquito diferente. Vamos a ver, ¿dónde tengo la calculadora? No la veo, pero debe estar acá. Ok, entonces ahí usted lo puede calcular, digamos, si lo calcula con dos decimales, como dijimos que le íbamos a ir calculando, ¿verdad? Entonces podemos ser congruentes con eso. 200 por el seno de 60 da 173.21, porque da punto 2005, bueno, 25, ¿verdad? Entonces puedo poner aquí 21, no pasa nada. Luego tenemos el F4Y, ¿verdad? Que simple y sencillamente va a ser igual al F4, que es 400, multiplicado también por el seno de 60, ¿verdad? De 60 grados. Y entonces el F4Y en este caso nos va a dar el doble, ¿verdad? Porque es 400, que es el doble de 200 y el mismo ángulo. Entonces da 346, ¿verdad? 346.41. Y el número que sigue al 41 es un cero, entonces eso queda bien redondeado. ¿Ok? Ahora, si hacemos una sumatoria de las fuerzas en Y, ¿verdad? Y decimos que es igual a cero porque partimos del hecho de que la partícula está en equilibrio. Entonces, F1 no está, no tiene nada en Y. F2 es negativo porque va apuntando hacia abajo, ¿verdad? Entonces, menos 173.2. La componente de F3 en Y también va para abajo, entonces también es negativa, ¿verdad? Entonces, menos 173.21. Y la componente de F4 va hacia arriba en Y, por lo tanto es positiva y sería entonces más 346.41. Si usted suma eso, le va a dar que cero es igual a cero. Y eso está bien, digamos, estamos comprobando que estamos en el equilibrio. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora, si a usted le resulta que le da que qué sé yo, 0.01 es igual a cero, o 0.1, digamos, para valores más grandes, es igual a cero, eso no es tan grave. ¿Ok? Eso no es tan grave porque significa que debido a los ángulos, y sobre todo ángulos que no sean tan nobles como los ángulos de 30 o 60, ¿verdad? Sino tal vez ángulos, qué sé yo, 22 o 41.52, ¿verdad? O sea, cosas así. Tal vez cuando usted haga el redondeo no le va a dar exactamente cero igual a cero, ¿verdad? Sino que le puede dar un poquito, algo así, digamos, como de qué sé yo, 0.1 igual a cero, ¿ok? Y entonces, en esos casos, también se vale, o sea, también se vale aceptar que eso está en equilibrio porque se trata de un tema de redondeo. Ahora, si a usted le da que 5 es igual a cero, ¿verdad? Y no son cantidades excesivamente grandes. Entre más grandes sean las cantidades, por ejemplo, miles, digamos, fuerzas de miles, pues el error puede dar un poquito más grande
dependiendo del ángulo. Pero si usted le da ya una cosa que no es bastante cercana a cero, ¿verdad? Sino que ya le da así como 20 igual a cero, puede ser que esté cometiendo algún error y es necesario revisar. ¿Ok? Bueno, entonces este caso es cuando usted parta del hecho de que una partícula está en equilibrio y usted tenga que hacer una revisión. ¿Ok? Pero este no es siempre el caso, más bien este es como, sería como un caso introductorio. Por lo general, esto que está aquí es lo que vamos a tener, que es una condición, ¿verdad? Eh, por ejemplo, física, una condición real. En este caso, bueno, están estas personas levantando, digamos, esta carga de este camión a través de unas poleas, ¿verdad? Y entonces ya lo separaron del camión, entonces el camión ya se puede retirar. Esperemos que no atropellando a la persona de amarillo, pero bueno, supongamos que en el mundo de 2 dimensiones eso sí pasaría, digamos, pero en el de 3 dimensiones esperemos que no, ¿verdad? Aunque ya ahí el problema se nos complicaría un poco más. Pero entonces, en una condición como esta, en la que el camión ya no es parte, porque ya está separado, digamos, ya ellos están soportando la carga, entonces, uno lo que tiene que hacer es convertir esta situación física y que es real en una condición idealizada. ¿Y qué es una condición idealizada? Es una condición, digamos, donde usted lo representa las fuerzas por flechas, por ejemplo, los pesos o las masas también las representa por flechas, y usted trabaja, digamos, con vectores. O sea, eso es convertir una situación real a una idealizada, donde usted lo pueda trabajar. Y normalmente eso lo hacemos a través de lo que se llama como diagrama de cuerpo libre. O sea, simplemente es agarrar un punto donde confluyen todas las fuerzas, ¿verdad? Donde confluyen todas las fuerzas y establecer, digamos, qué son las fuerzas que tenemos ahí y que llegan ahí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, están las tres fuerzas estas, ¿verdad? Una es el peso que está yendo hacia abajo en este caso, ¿verdad? Tenemos las dos tensiones en los cables, ¿verdad? Que están yendo con estos ángulos, la geometría acá es conocida, ¿verdad? Entonces le podemos calcular las componentes a estos ángulos, ¿ok? Básicamente la pregunta es, ¿cuáles esas tensiones? ¿Cuáles son esas tensiones? ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque esa es, digamos, la fuerza que se va a transmitir a través del cable hacia las personas que están ejerciendo esa fuerza. Y es necesario saber, digamos, si lo está, o sea, si es posible mantenerlo levantado o si lo vencerían, digamos, a las personas. ¿Ok? Entonces, este que está acá es el diagrama de cuerpo libre. Ahora, ya después usted lo puede resolver gráficamente, pero lo vamos a resolver de forma algebraica. ¿Ok? Entonces, los diagramas de cuerpo libre vienen a representarnos eso. Por ejemplo, acá tenemos este diagrama, ¿verdad? Donde tenemos, una vez más, el peso. Ya esta caja, lo que sea, tiene una masa, digamos, como eso está en newtons, digamos 736 dividido entre 9,81 para encontrar la masa, ¿verdad? Eso tiene un peso como de 75 kilogramos, ¿ok? Tal vez es mucho hacer todo esto, de poner estas poleas en el edificio y demás, para poder levantar una carga de 75 kilogramos, ¿verdad? En muchos casos una persona o dos sin problemas puede. Pero digamos, supongamos que es una carga grande, incómoda, qué sé yo, entonces, aunque no sea muy pesada, también digamos que es incómoda de alzar, qué sé yo, ¿verdad? Porque el valor no es muy alto en realidad. Entonces, tenemos esto hacia abajo. Recuerden que a través del principio de gravitación universal, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que la Tierra nos está atrayendo hacia el centro y que en algo que es lo suficientemente pequeño en comparación a la Tierra, esto es plano, pero es parte de la curva de la Tierra y usted está apuntando hacia abajo, hacia el centro está siendo atraído, entonces por eso es que el peso y cualquier fuerza siempre va a ir, o sea, cualquier peso, perdón, siempre van a ir hacia abajo directamente. Entonces este valor, digamos, de 736 únicamente tiene componente en Y,
pero no tiene componente en X. ¿Ok? Pero las fuerzas TAC y TAB sí tienen componentes en X, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que resolver, ¿verdad? Y lo vamos a resolver a través de un sistema de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, usted siempre tiene que partir de dibujar su diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, tiene la fuerza de 736 newtons. Es importante que usted la escriba, la ponga, digamos, de tal manera que usted sepa cuánto es. Las fuerzas conocidas siempre póngalas, ¿verdad? Eso es importante. Y las fuerzas que no conozca también siempre nómbrelas. Puede ser que en este caso le llamemos como en el ejercicio TAB y TAC, ¿verdad? Y entonces tenemos una acá y tenemos la otra acá, ¿ok? Entonces, me parece que la de la izquierda es TAB, vamos a ver, ajá, TAB y TAC, 50 y 30, ¿ok? Entonces, esta sería TAB y esta sería TAC, ¿verdad? La tensión en las cuerdas. Este ángulo que está acá es 50 grados y este ángulo que está acá, pues son 30 grados, ¿ok? Entonces, lo primero que uno hace es calcular las componentes, aunque tengan que quedar, digamos, en términos de TAC. Entonces, usted dice TACX es igual a TAC multiplicado por el coseno del ángulo, ¿verdad? Porque el ángulo está con respecto al eje X. Entonces, sin que podamos saber cuánto es TAC, porque esa es la pregunta, pero bueno, al menos podemos saber cuánto es el coseno de 30. Entonces, podemos decir que esto es 0.87, ya redondeado a dos decimales, de TAC. ¿Ok? Y luego vamos a decir que TACY es igual a TAC multiplicado por el seno de 30 grados, ¿verdad? Entonces, TACY es igual, bueno, cuando hacemos el seno de 30 da 0.5 por TAC. Entonces, vean que en realidad estas dos variables, porque son la variable en X y la variable en Y, ya la convertimos en una única variable, pues, puesto que estas dos expresiones, las dos dependen únicamente de TAC. Digamos, acá son diferentes, este valor es igual. ¿Ok? Y eso es lo importante cuando convertimos en componentes rectangulares. Luego, TAB en X es igual a TAB también por el coseno del ángulo, que en este caso es 50 grados. ¿Verdad? Entonces, TAB en X es igual a, y calculamos el coseno de 50. ¿Verdad? Y eso da 0.64. 0.64 de TAB. Luego tenemos que TAB en Y es igual a TAB por el seno de 50 grados. ¿Ok? Entonces, TABY y calculamos el seno de 50. El seno de 50, 0.77. 0.77 de TAB. ¿Ok? Entonces, como les había dicho antes, lo importante acá es partir de que esta partícula está en equilibrio. ¿Ok? A usted le dan esa indicación. A usted le dicen, bueno, sabiendo que la partícula está en equilibrio, ¿cuál es la fuerza que están ejerciendo, digamos, en ambos cables, en ambas cuerdas, para mantener eso así? ¿Verdad? Esa es, por ejemplo, la pregunta. Entonces usted dice, ok, vamos a ver, sería, yo sé entonces que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, y yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Ok? Esas dos cosas yo las sé, ¿verdad? Se cumplen. Entonces, exploremos esas ecuaciones, ¿verdad? Si yo digo, ok, todo lo que sea en X tiene que ser cero sumado. ¿Y quiénes tenemos en X? Bueno, en X están TACX y está TABX. No tenemos, digamos, esta fuerza no tiene componente en X. Si esta fuerza tuviera un ángulo, ¿verdad? Con respecto al eje X, ahí sí le hubiéramos calculado, digamos, su componente en X y su componente en Y. Pero ella es toda en Y. ¿Ok? Entonces, tenemos TAC. TAC va hacia la derecha en X. Entonces, como es una fuerza de primer cuadrante, ¿verdad? Es positivo en X. Entonces, 0.87 de TAC. Bien. TAB es negativa en X, porque va hacia la izquierda en X, por ser fuerza de segundo cuadrante. Entonces sería menos 0.64, ¿verdad? TAB.
Y esa expresión obviamente no la podemos resolver, pero sabemos que es igual a cero. Sabemos que es igual a cero. Entonces vean que aquí estamos llegando a una ecuación. ¿Ok? Es una ecuación que le vamos a llamar ecuación 1. No podemos resolver porque si usted pasa esto al otro lado del igual, de TAC le queda en términos de TAB. No, no podemos resolver. Pero tenemos una segunda ecuación, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que si la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, todas las fuerzas en Y sumadas tienen que ser cero. ¿Y cuáles son las fuerzas en Y? Bueno, las fuerzas en Y son tres en este caso. TACY es una, TABY es la otra y la fuerza de 736 es la tercera. Por ser fuerzas de primer cuadrante y de segundo cuadrante, las dos componentes TAC y TAB en Y son positivas, porque las dos van hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces las dos son positivas, por lo tanto sería 0.5 TAC más 0.77 TAB. Pero la fuerza de 736 va hacia abajo, entonces menos 736. Y eso es igual a cero. Ahora resulta que para resolver sistemas de ecuaciones, por ejemplo, en la calculadora, porque esto es una segunda ecuación, ¿verdad? Y si tenemos esta primera, podemos resolverlo como un sistema de ecuaciones. Pero resulta que la calculadora solo sabe resolver el siguiente formato de sistema de ecuaciones. Una constante, un numerito que usted conozca, ¿verdad? Que le vamos a llamar A minúscula, por una variable X, más un numerito B, por ejemplo, por una variable Y. Las dos variables son X y Y. Y eso igualado a un número solo, que le llamamos C. Y además una segunda ecuación que tenga un numerito solo, que le vamos a llamar D, multiplicado por X, un numerito solo, que le vamos a llamar E, multiplicado por Y, y digamos un numerito solo, que le vamos a llamar F. Pero los dos numeritos solos tienen que estar a la derecha del igual. Y los numeritos acompañados de las variables tienen que estar a la izquierda del igual. Resulta que esta primera ecuación sí cumple esto. El primer numerito con la primera variable está acá, junto con el segundo, y el numerito solo, que es un cero, no importa que sea un cero, está solo a la derecha. El problema es que aquí hay un cero solo, pero este es un número solo que no está a la derecha. Entonces, este número tiene que pasar al otro lado del igual. ¿Ok? Y usted sabe que si usted pasa un número al otro lado del igual, pasa a ser, digamos, la operación inversa. Entonces, si el número está restando, pasa a sumar, ¿verdad? Entonces, esta ecuación usted la puede reescribir así: 0.5 de TAC más 0.77 de TAB igual a 736. ¿Ok? Pasa el número solo. Obviamente 0 más 736 da 736. Entonces lo dejamos como un único número. Y esta sería la ecuación 2. O sea, vamos a resolver un sistema de ecuaciones que tenga a estas dos ecuaciones como parte de él. ¿Y cuáles son esas dos ecuaciones? Vamos a volverlas a poner acá, ¿verdad? 0.87 de TAC menos 0.64 de TAB igual a 0. 0.5 de TAC más 0.77 de TAB igual a 736. ¿Ok? Esas son las dos ecuaciones que vamos a resolver. ¿Qué cosas tiene que notar usted? Bueno, que los dos números que están a la par de TAC están de primeros. O sea, TAC está de primero en los dos casos y TAB está de segundo en los dos casos. Si usted empieza a mezclar y lo mete mal en la calculadora, lo mete combinado, ahí hay problemas. ¿Ok? ¿Cómo resolver el sistema en la calculadora? Bueno, lo hacemos a través del modo, el modo 5 de ecuación, ¿verdad? El modo 5, 1 si se trata de dos variables, 2 si se trata de tres variables. Entonces, en este caso sería el 1 porque se trata de dos variables. Y acá nos va a salir esta matriz, ¿verdad? Donde tenemos que colocar los números A, B y C, ¿verdad? En esas columnas. Entonces, en la columna A se colocan los dos números que están antes de la primera variable
En la columna B, los dos números que están antes de la segunda variable. Y en la columna C, los dos números que están solos a la derecha del igual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, el primer número sería 0.87, ¿lo ven? Y le damos igual. Acá hay que respetar los signos. Entonces, este número que es negativo, tenemos que poner menos 0.64 y le damos igual. Este, como es cero, hay que poner cero. Digamos, cero es un número, entonces tenemos que ponerlo igual. Este sería 0.5, ¿verdad? Este sería 0.77 y el último sería 736. Y le damos igual, ¿ok? Y eso nos va a resolver. Obviamente la calculadora solo sabe dar variables X y Y. Digamos, la calculadora no va a saber darle TA, no le va a escribir TAC y TAB porque no sabe, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber que la primera variable que la calculadora resuelva es la primera variable que usted tiene en su sistema de ecuaciones. Eso quiere decir que TAC es igual a, 475, perdón, con 85 ya redondeado, ¿verdad? El 6 este redondea este 4. Entonces, eso sería en newtons. Esa sería TAC. ¿Ok? Y TAB sería 646.85 newtons. ¿Ok? Entonces ya tenemos las magnitudes de esas fuerzas. Básicamente de estas fuerzas lo que andábamos buscando era la magnitud, porque los ángulos ya los conocemos, ¿verdad? Ya sabemos que el ángulo de TAC es 30 grados al primer cuadrante, que el ángulo de TAB es 50 grados al segundo cuadrante. Esas dos cosas las sabemos, ¿ok? ¿Qué era lo que no sabíamos? La magnitud de esas fuerzas para que esta partícula estuviera en equilibrio. Y estas serían las magnitudes, ¿ok? Entonces, este es el procedimiento que se debería de seguir, eh, pasos más, pasos menos, ¿verdad? Por supuesto, usted puede brincarse pasos, eh, en algunos casos, digamos, sabiendo qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y entonces usted se los agiliza el proceso, qué sé yo. Pero bueno, esto sería, digamos, la manera más, eh, tal vez paso a paso de hacerlo. ¿Ok? Acá en la presentación, por supuesto, está el valor, ¿verdad? Está la respuesta. Entonces, lo que se hace acá es simplemente calcular las componentes de cada uno de los, acá están las componentes, ¿verdad? Y acá no se resuelve a través de la calculadora, sino que se resuelve, digamos, de forma manual, que es en una ecuación despejando una de las variables y sustituyéndola en la otra. Pero usted lo puede hacer así, por supuesto que lo puede hacer así, también lo puede hacer con la calculadora. Y básicamente las variables nos dieron semejantes, ¿verdad? Tal vez por un tema de redondeo, porque nosotros usamos dos decimales, acá se usa tres decimales y eso realmente hace la diferencia. Tanto es así que la fuerza AB sí nos da 646.85 y aquí da 647, o sea, prácticamente lo mismo, pero la TAC da un poquito diferente, da unas 4 unidades más altas, a nosotros nos da 475.85, o sea, casi 476, y acá da 480. Está bien, ¿verdad? De eso se trata, de que se usaron dos decimales en nuestro cálculo y en este cálculo se usaron tres decimales. ¿Ok? Lo que yo, o sea, estaría bien usar tres o dos, uno no, uno ya es demasiado grosero, ¿verdad? Entonces, yo les voy a pedir que utilicen este, dos decimales, pero bueno, si utilizan un tercero, este, todo bien. Lo que sí no se puede es uno. Ok, eso sí no. Bien, acá van a Profe, ver. Sí, señorita. ¿cómo era que se pone en la calcu ese modo para que salgan las dos ecuaciones? Ok, usted tiene ¿qué calculadora tiene? La La Casio. misma que usted tiene. Ok, entonces es más fácil, pero si vieran otros modelos también lo podemos ver. Acá en este botón que es el de modo, ¿verdad? Entonces si usted le da ahí modo, usted estaría en el uno, ¿verdad? Que es donde simplemente usted, bueno, ahí pone el coseno y pone todo, digamos, normal, o sea, donde Ajá. se trabaja. Entonces ahora usted le da, vamos a agregar acá, es el mío. Ok. Usted le va a dar modo, ¿verdad? Y aparecen un montón de opciones. Entonces, Ujú. el modo 5 es el modo de resolver ecuaciones. Entonces, usted le da 5. Y él le va a preguntar qué tipo de ecuación quiere usted resolver. El primero es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. El segundo
es un sistema de ecuaciones de tres incógnitas. Vean que las incógnitas son x, y z. El tercero es una ecuación cuadrática de grado 2 y el cuarto es una ecuación cúbica, ¿verdad? En realidad, cuadrática de grado 2 es lo mismo, es una ecuación de grado 2 o una ecuación de grado 3. Entonces nosotros le damos uno y ahí aparece el sistema de ecuaciones. Ah, ok, muchas gracias. Con gusto, usted pone ahí todas las variables y le da igual y cuando se quiera salir, le tiene que dar de nuevo modo uno Ok, y ya ahí se gracias. sale. Con gusto. Bien, entonces, como les decía, acá hay una serie de ejercicios, ¿verdad? Que podemos resolver o pueden ustedes también resolver. En el video que está allí abajo están resueltos también, entonces lo pueden ver allí, porque vamos a avanzar un toque para que podamos hacer lo del tema de la práctica, ¿verdad? Entonces, este, vamos a ver lo que sigue, que lo que sigue es lo mismo, básicamente, que hemos hablado, solo que ahora con fuerzas en el espacio, ¿ok? Entonces, ¿qué es la única diferencia con las fuerzas en el espacio? Bueno, que ahora estamos considerando las tres dimensiones, ¿verdad? La dimensión X, Y y Z. Cuando se consideran las tres dimensiones, el problema va un poquito más allá, porque ya no hay, digamos, cuatro cuadrantes, sino que hay ocho octantes, ¿verdad? Que serían, digamos, las ocho posiciones en las que usted puede estar, porque son, imagínese las cuatro aquí arriba, digamos, en el eje Y positivo, y las cuatro abajo en el eje Y negativo, ¿verdad? Porque aquí hay cuatro cuadrantes en los ejes X, Z. Entonces usted diciendo, bueno, voy a fijar los ejes X y Z y solo me considero la variable en Y. Entonces aquí estoy en el primer cuadrante, por allá estoy en el segundo, por allá estoy en el tercero, espacialmente hablando, ¿verdad? Y por aquí estoy en el cuarto. Entonces, en realidad son octantes. Y como los octantes son más y tal vez más complicados, saber qué ángulo es positivo y tal, entonces lo vamos a hacer ligeramente diferente. Vamos a usar una cosa que se llaman cosenos directores, ¿verdad? Y entonces los cosenos directores ya no se va a considerar únicamente el ángulo que se forma con respecto al eje X, sino que se va a considerar el ángulo que se forma con respecto al eje X para la fuerza en X, al eje Y para la fuerza en y al eje Z para la fuerza en Z. ¿Ok? Siempre hemos hablado también hasta ahora que los ángulos los consideramos menores a 90 y son ángulos cuadrantales, ¿verdad? Y yo siempre todo me da positivo y luego cuando hago la sumatoria veo en qué cuadrante está y por lo tanto veo si es positivo, si es negativo, etcétera. ¿Ok? En este caso no, en este caso se va a usar el ángulo tal cual se lo den. O sea, pueden ser ángulos mayores a 90 grados, pues pueden ser ángulos de 150 grados, etcétera. Entonces, si el valor del coseno da negativo, ya usted de una vez pone ahí el negativo, ¿ok? Desde que calculamos la componente. Esto solo lo vamos a hacer así para las fuerzas en tres dimensiones. Básicamente lo que dice acá es cómo se calcula la componente en X, que es el valor de la fuerza de la magnitud por el coseno del ángulo que forma con X. Vea que todos son por el coseno del ángulo que forma con el respectivo eje. ¿Verdad? La fuerza en Y con el ángulo que forma con Y y la fuerza en Z con el ángulo que forma en Z. ¿Ok? La manera en la que vamos a establecer los ejes es el eje X siempre, digamos, en la dirección horizontal que apunta hacia la derecha o hacia la izquierda, el Y siempre hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Estos dos son como los que hemos trabajado hasta este momento. Y agregamos el Z, que es como el que se sale de la pantalla o el que entra a la pantalla, ¿verdad? El eje Z es el que ponemos hacia nosotros. ¿Ok? Esa sería la forma típica en la que vamos a poner los ejes. ¿Qué significa esta expresión acá? Que Pitágoras aplica. Pitágoras aplica. Entonces eso quiere decir que si usted conoce la componente en X, si usted conoce la componente en y si usted conoce la componente en Z, puede hacer Pitágoras y encontrar la resultante total. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí. Tal como lo hacíamos cuando teníamos solo dos. Cuando teníamos solo dos, podíamos encontrar la resultante con Pitágoras. Ahora que tenemos tres, también se puede. ¿Ok? Lo que ya no vamos a hacer, lo que ya no vamos a hacer es dar un único ángulo. ¿Se acuerdan que cuando estábamos con las fuerzas en dos dimensiones decíamos, ok, la fuerza resultante es tanto y el ángulo es tanto?
y lo calculábamos con la tangente inversa. Acá no. Acá se van a calcular las componentes X, Y, Z. Se puede dar la magnitud a través de Pitágoras, eso está bien, pero después nada más se van a escribir así en las componentes I, J y K. No se van a escribir, digamos, como poner 700, y un único ángulo. No, eso ya lo vamos a ver en este ejemplo. Entonces, digamos que nos dicen que tenemos una fuerza de 500, ¿verdad? Que forma estos ángulos con respecto a los ejes X, Y, Z, ¿verdad? El ángulo con respecto al eje X es 60 grados, el ángulo con respecto al eje Y es 45 grados y el ángulo con respecto al eje Z es 120 grados. ¿Ok? Esos son los tres ángulos que nos dieron. Entonces, determinemos los valores de las componentes I, J y K. ¿Ok? Determinando los valores de las componentes I, J y K, hacemos lo siguiente. Entonces, de acuerdo con la expresión de la diapositiva anterior, ¿verdad? La componente en X, entonces digamos que Fx va a ser igual a la F por el coseno del ángulo θ que forma con respecto al eje X. ¿Ok? Entonces, el Fx va a ser igual a 500, ¿verdad? Por el coseno de 60 grados. ¿Ok? Eso sería, digamos, el valor del Fx. Y entonces, 500 por el coseno de 60 da 250. Entonces, Fx es igual a 250 newtons. ¿Ok? Luego, ¿qué sería el Fy? El Fy, ¿verdad? Sería igual al F, siempre la magnitud, por el coseno, nuevamente el coseno, pero ahora del ángulo que se forma con respecto al eje Y. ¿Ok? Entonces, el Fy va a ser igual a 500 por el valor del coseno, pero el ángulo con respecto al eje Y, de acuerdo con el enunciado, es 45 grados. ¿Ok? Y entonces el Fy, en este caso, nos va a dar 500 por el coseno de 45, nos va a dar 353,55 newtons, ¿verdad? Redondeado a dos decimales. Y finalmente el Fz nos va a dar el F multiplicado por el coseno del ángulo que se forme con respecto al eje Z. Y en ese caso el Fz, ¿verdad? Sería igual a 500 por, bueno, vamos a escribirlo, 500 por el coseno de 120. Vean que aquí el ángulo es más grande que 90 y todo bien. Lo único es que cuando usted mete el coseno de 120 le va a dar negativa la respuesta, ¿verdad? Entonces no pasa nada, usted simplemente la pone negativa. Y eso da menos 250 newtons. ¿Ok? Entonces ya usted ahí tiene las tres componentes, ¿verdad? Y lo que va a hacer, una vez que usted tenga las tres componentes, ¿verdad? Usted tiene la componente en X, usted tiene la componente en Y finalmente tiene la componente en Z, lo va a escribir como una única expresión y al de X lo va a multiplicar por el vector Y, al de Y por el vector J y al de Z por el vector K. Entonces, la manera de dar esta fuerza como un vector, ¿verdad? Sería F igual a 250 en Y más 353,55 en J y menos, porque es negativo, ¿verdad? 250 en Z. ¿Ok? Por lo general, si usted quiere poner las unidades, lo que hacemos es que se pone un paréntesis cuadrado al inicio y al final y se pone que todo está en newtons. ¿Ok? Esa sería, digamos, una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es poner en cada uno el newton, pero puede, digamos, estar poniendo las unidades puede ser complicado también. Entonces, lo mejor es poner todo y al final poner que todo está en newton. ¿Ok? Algo que usted puede hacer es ponerle ahí un techito a la I, a la J y a la Z. Ya lo van a ver cuando yo lo haga escrito, como para que no se nos confunda la I con un 1 mal hecho, ¿verdad? Alguna cosa así. Entonces, esa sería la expresión. Entonces, básicamente esto es lo que hay que hacer cuando se tiene una fuerza en el espacio, ¿verdad? Y acá lo podemos comprobar en la diapositiva, que es básicamente calcular las tres componentes, una negativa, ¿verdad? La de Z, y es ponerlo así como lo establecimos. Vean que acá ponen la unidad en cada caso, pero lo cierran en un paréntesis como para dejar claro que esa es la magnitud con la unidad. ¿Ok?
Muy bien. Existe una cosa, entonces, que son estos vectorcitos I, J y K. Y existe una cosa que se llama vector unitario y cosenos directores, ¿verdad? Que va de la mano con ese coseno de X, del ángulo que forma con X, del ángulo que forma con Y del ángulo que forma con Z. Y hay una cosa que se llama lambda, que es este símbolo que está acá, que es súper útil para convertir, digamos, fuerzas en el espacio, convertirlas en sus componentes. Y vean cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Acá está toda la explicación, pero lo mejor es verlo, digamos, cómo lo hacemos. Entonces, vea lo que dice acá. Lo que dice es que usted tiene las tres magnitudes. Primero vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer tres ejemplos, el 7, el 8, el 6, 7 y 8. En este primer ejemplo, de alguna manera ya nos dieron los valores de las componentes, ¿verdad? Nos dijeron que la componente con X es 20, que la componente con Y es 30 y que la componente menos 30 y que la componente con Z es 60. Entonces, lo primero que nos dicen es, determine cuál es el ángulo, ¿verdad? El ángulo que se forma con cada uno de los ejes, X, Y, Z, y la magnitud de dicha fuerza. En realidad es necesario primero conocer la magnitud para luego conocer cuál es la fuerza, porque vean que eso es simplemente despejar estas tres ecuaciones que están acá. Si usted tiene las tres componentes, encuentra primero F a través de Pitágoras, y una vez que usted tenga F y la componente, vea que usted puede despejar el ángulo. ¿Verdad? Usted dice, ok, este F pasa a dividir y saco el coseno a la menos 1. ¿Verdad? Así como sacamos la tangente a la menos 1, sacamos el coseno a la menos 1. Ok, eso es totalmente posible. Ok, entonces lo vemos acá. Ok, entonces decimos, bueno, primero va un Pitágoras. Entonces acá está. ¿Verdad? Simplemente decir que es que la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante, va a ser el Pitágoras de la componente en X al cuadrado, la componente en Y al cuadrado y la componente en Z al cuadrado. ¿Qué no se nos puede olvidar acá? El tema del signo, ¿verdad? Entonces metemos todos entre paréntesis antes de elevarlo al cuadrado para que nos dé bien. ¿Ok? Entonces vean que da 70 libras. Entonces ya usted tiene, bueno, aquí serían newtons. Usted tiene que la magnitud de la fuerza son 70 newtons, o bueno, libras porque aquí no me equivoco. Entonces sería 70. ¿Cómo calcula los cosenos? Bueno, como le dije, ¿verdad? Si usted tiene que la expresión, usted tiene que la expresión es f, usted tiene que la expresión es que fx es igual a f por el coseno del ángulo, ¿verdad? Por el coseno de zeta que se forma con x. Entonces usted va a decir, ok, yo voy a decir que fx, ¿verdad? Dividido. Entonces usted va a pasar el f a dividir, ¿ok? Usted va a pasar ahí el f a dividir y usted va a decir, ok, fx dividido entre f, esto que está acá, esta expresión, va a ser igual, ¿verdad? Va a ser igual al coseno del ángulo que se forma con respecto al eje X, ¿ok? Pero mejor aún, usted va a decir que el ángulo, ¿verdad? Que se forma con respecto al eje X, va a ser igual al coseno elevado a la menos 1, ¿verdad? Que esa es la operación inversa de coseno elevado a la menos 1 de una expresión que va a ser la anterior, ¿verdad? Entonces, obviamente va a ser fx dividido entre f. Y esa es la manera, digamos, en la que usted va a despejar esto. Que es un despeje que ya lo hemos hecho, por ejemplo, cuando calculamos el ángulo a partir de la tangente inversa, ¿verdad? Entonces no debería de ser algo nuevo. Entonces vean que si yo tengo aquí que el coseno es igual a 20 entre 70, yo simplemente hago en la calculadora shift coseno, ¿verdad? Y me aparece el coseno a la menos 1 de 20 entre 70 y ya me da el ángulo. Y lo hago con los otros dos casos y ya me da el ángulo. ¿Qué es lo único importante acá? El signo, ¿verdad? Que si el fx es positivo, lo ponemos positivo. Y en el caso del fy, que es negativo, pues lo ponemos negativo. ¿Ok? Esa sería la condición. Bien, vamos a ver el ejemplo. Para ver el ejemplo 7, ya nos cuentan, ¿verdad? Ya nos cuentan que
digamos, el objetivo de esta diapositiva y del ejemplo 7 es que calculemos finalmente ya lo que es el vector lambda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? En realidad tenemos que primero muchas veces encontrar el vector lambda. Y el vector lambda es un vector de direcciones, ¿verdad? Por lo general, cuando las fuerzas actúan en el espacio, lo que vamos a tener es el punto de origen de la fuerza y el punto de destino de la fuerza. ¿Ok? No vamos a tener algo tan bonito como lo anterior, ¿verdad? Como en el ejemplo 6, que nos dicen, ah, es que las componentes son estas, todo bonito, o como en el ejemplo 5, que nos dicen, ah, es que el ángulo que forma es este. No, eso casi nunca es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nosotros podemos ver en la vida real? En la vida real, por lo general, lo que se podría ver es cuál es el punto de origen de una fuerza y cuál es el punto de destino de esa fuerza. ¿Ok? Podemos ver algo como esto. ¿Ok? Usted puede saber que hay una fuerza de 100 kilonewtons, ¿verdad? Hay una fuerza de 100 kilonewtons que está actuando a lo largo de una línea, ¿verdad? Que tiene un punto de origen, que es M, con estas coordenadas, y tiene un punto de destino N con estas otras coordenadas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Vamos a terminar este ejemplo y vamos a tomar un pequeño receso para continuar con la lección. Entonces, lo primero que nos dicen es que tenemos que encontrar el vector unitario lambda. ¿Ok? El vector unitario lambda es encontrar, digamos, a partir de la distancia euclidiana, o sea, matemáticamente eso es lo que vamos a hacer, encontrar a partir de algo que se llama la distancia euclidiana entre los puntos. Pero bueno, eso es más fácil de hacer que decir la palabra euclidiana. ¿Ok? Entonces, no se preocupen que eso no tiene, digamos, ninguna dificultad. Entonces, únicamente yo voy a apuntar acá las coordenadas, ¿verdad? La magnitud en este caso son 100 kilonewtons, una fuerza grande, y los puntos de origen, ¿verdad? Son 3, nx, 4 y menos 1, ese es el punto de origen, y el de llegada es 5 menos 1 y 2. ¿Ok? Entonces vamos a compartir acá esta imagen. ¿Ok? Entonces, el vector lambda, ¿verdad? Lo que vamos a decir, o lo que nos decía, digamos, en esas diapositivas, es que la fuerza F como vector es básicamente la magnitud, que ya la conozco, multiplicado por un vector lambda. Y este vector lambda es el que tenemos que encontrar. Que este vector lambda va a ser una cosa que se llama, como decir, la distancia en X multiplicado por el componente Y, la distancia en Y, perdón, multiplicado por el componente en J, y la distancia en Z multiplicado por el componente K. ¿Verdad? Estos eran los sombreritos que yo le decía que uno le hace, que eso es, bueno, lo que en francés le llaman el acento circunflexo, que lo vamos a utilizar para que nos quede bien claro que estas son letras dentro de nuestros números. ¿Ok? Entonces, IJK. Pero todo esto lo vamos a dividir entre la distancia total de la fuerza. Entonces, ¿cómo se calcula esta distancia en X? Bueno, se calcula realmente fácil. La distancia en X es el X del fin, vamos a ponerle aquí una letra F, ¿verdad? Del final, menos el X del inicio. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el Y? De igual, el Y del final menos el Y del inicio. ¿Y cómo se calcula el Z? El Z del final menos el Z del inicio. Por lo tanto, es bien importante que sepamos cuál es el punto de origen y cuál es el punto de destino. Cuál es el punto final, cuál es el punto de inicio. ¿Verdad? Entonces, el M, en este caso, porque así lo estamos estableciendo, este sería el punto de origen, ¿verdad? O el punto de inicio. Y el punto N sería el punto de destino o el punto final. ¿Ok? Esas serían, digamos, nuestras condiciones para los puntos M y N. ¿Ok? Origen o inicio, destino o final. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Estos son valores en X, Y y Z. X, Y y Z. ¿Verdad? Así es como se da un par ordenado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el X final? 5.
¿verdad? Entonces la distancia en X es el X final, que es 5. ¿Cuál es el X inicial? 3. Y en medio, ¿qué hay? Un menos. Entonces, menos 3. Entonces la distancia en X, ¿verdad? Es claro que es 2. ¿Ok? Ahora vamos con la distancia en Y. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es el Y final? El Y final es menos 1. Se pone con su signo, ¿verdad? El Y final es menos 1. Menos, que está aquí en la fórmula. ¿Y cuál es el Y de inicio? 4, ¿verdad? 4. Entonces la distancia en Y nos dio menos 5. ¿Qué significa el negativo? Simplemente que va hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué significa el positivo en X? Que va hacia la derecha, por ejemplo. ¿Ok? Esos son, recuerden que los signos en este caso son hacia dónde estamos caminando. Y vamos con la distancia en Z. Entonces, ¿cuál es el Z final? El Z final es 2, ¿verdad? Entonces, la distancia en Z es igual al Z final, que es 2, menos que está aquí en la fórmula, y aquí hay que tener cuidado porque este menos es de la fórmula. ¿Y cuál es el Z final acá? Menos 1. Entonces, menos 1. Vean que aquí hay dos menos seguidos. El menos de la fórmula y el menos de que el valor es negativo. Y con eso hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, la distancia en Z es 3. ¿Ok? Entonces, vean que ya tenemos las tres distancias. ¿Qué se hace ahora? ¿Ok? Una vez que usted tenga las tres distancias, tiene que encontrar esta, que es la distancia total. Y vean que obviamente va a funcionar a través de un Pitágoras. Entonces, la distancia final es la distancia en X al cuadrado más la distancia en Y al cuadrado más la distancia en Z al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la distancia total es la raíz de 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ok? Y entonces eso da como la raíz de, qué sé yo, 30 y algo. Es la raíz de 2 al cuadrado más menos 5. Vean que el menos 5 siempre lo metemos, el negativo. El positivo no importa, pero el negativo hay que meterlo entre paréntesis sí o sí. ¿Ok? Más 3 al cuadrado. Y eso nos va a dar 6.16 redondeado a 2 decimales. ¿Ok? 2 decimales. Vamos a partir del hecho, digamos, de que estos eran metros. ¿Ok? Que eran metros. No dice en ningún lado, no es importante, pueden ser centímetros, pueden ser milímetros, pero vamos a partir de que son metros para que sea una unidad un poco más familiar. ¿Ok? Entonces, esta es la distancia total. Ahora, ¿será que yo puedo completar el vector lambda? Por supuesto, tengo este valor, sí, es 2. Entonces sustituyo esto por un 2. Sustituyo esto por un menos 5 y sustituyo esto por un 3. Y sustituyo este por 6,16. ¿Ok? Entonces vean que es muy sencillo. Vamos a decir que lambda es igual a 2 en I, menos 5 en J y más 3 en K. ¿Ok? Eso es lo que vamos a decir. Luego vamos a decir que 6.16, ¿verdad? 6.16. Y finalmente vamos a decir que lambda es igual a este entre este. ¿Ok? Entonces lo hacemos. 2 entre 6.16. ¿Verdad? Y eso nos da 0.32 redondeado. ¿Ok? Y menos 5 entre 6.16. 5 entre 6.16. 0.81 en J. Y finalmente el K. 3 entre 6.16. ¿Ok? 0.49 redondeado. 0.49 en K. ¿Ok? Entonces vean que ya tenemos el vector lambda. O sea, esto es lo que hay que llegar. Hay que llegar a tres números que siempre son menores a 1 y que están bueno, a menos 1, ¿verdad? No importa el valor absoluto, menor a 1. Y negativos o positivos, dependiendo de cuánto nos den estos valores de acá, si nos dan positivos o negativos. ¿Okay? Pero lo importante es que este número siempre es 0, algo. Y entonces tenemos nuestro vector en I, en J y en K. Ahora, ¿qué es lo que dice el ejercicio? El ejercicio lo que dice es que la fuerza como vector
es igual a la fuerza como magnitud multiplicado por lambda. Entonces, vea qué fácil. Usted dice, la fuerza como magnitud nos dijeron que era 100 kilonewtons. Y eso lo voy a multiplicar por el vector lambda. Vea que el vector lambda no tiene unidades. Porque si estos son 2 metros y estos son 6,16 metros, cuando usted lo divide, los metros se cancelan con los metros. ¿Ok? Entonces le va a quedar esta expresión que es 0.32 en I menos 0.81 en J más 0.49 en K. Y pues usted multiplica, ¿no? Entonces 100 por 0.32 da 32 en I menos 81 en J más 0, más 49, perdón, aquí quitar este 0, más 49, que es 0,49 por 100, más 49 en K. Y todo esto está en kilonewtons. ¿Ok? Por eso les confunden estas dos Ks, ¿verdad? Esta es de K del vector unitario en Z y esta es una K de kilonewtons. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice el ejercicio. ¿Sí, perdón? Lo que hice fue multiplicar los números que están dentro del paréntesis por el 100, ¿verdad? Correcto. Digamos, aplicando así, la distributiva. ¿Verdad? Este por este y este por este. Gracias. Con gusto. ¿Ok? Entonces, eso es el vector lambda, digamos. Nosotros siempre que tengamos una fuerza en el espacio, siempre, siempre, siempre vamos a tener que hacer este procedimiento. Así que es importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Siempre vamos a tener un punto de origen, un punto de destino. Siempre vamos a tener que calcular la X final menos inicio, la Y final menos inicio y la Z final menos inicio. Entonces ya tenemos los tres. Cuando tengamos los tres, siempre hacemos Pitágoras para conocer la distancia total, digamos. Y siempre lo sustituimos por estos tres valores, cuatro valores, el X, el Y, el Z y el D total. Y eso nos da una expresión como esta. Siempre hacemos la división en la calculadora, nos dan estos tres valores, que van a ser, como les digo, siempre un número más pequeño que uno, porque este número siempre tiene que ser más grande que estos, porque este es el Pitágoras de estos tres, ¿verdad? Entonces, este siempre tiene que ser más grande que estos tres, individualmente, ¿no? Ahora, entonces, cuando usted divida, siempre le va a dar más pequeño que uno, 0, algo. Y el último paso es agarrar la magnitud que nos la dieron desde el principio y multiplicarla por cada caso. Tas. ¿Ok? Y eso nos da el valor que andamos buscando. ¿Por qué esto es útil? Bueno, esto es útil por la siguiente razón. Nada más vemos aquí en el ejemplo dónde está. ¿Verdad? Entonces vean que la de X es el destino menos final, destino menos origen en los tres casos. Sacamos el Pitágoras, vean que era la raíz de 38 y eso nos dio un valor y encontramos el lambda. Los cosenos no los calculé, pero ya usted sabe cómo es, ¿verdad? Es simplemente, esta es la componente en X, esta es la componente en Y, esta es la componente en Z. Simplemente el coseno director es el ángulo, es nada más sacar el coseno inverso. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar una pausa, unos 10 minutos, y vamos a volver para ver por qué esto es importante. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta antes de que nos separemos estos minutos. Profe, Sí, señorita. buenos días. En Buenos la días. última parte, la de los ángulos, entonces sería cada vector, bueno, el 32,4 para X, sobre lo que sacamos de 100 por lambda. Hay una forma más fácil de hacerlo. Hay una forma más fácil de hacerlo que es que eso tal vez lo pasé un poco a la ligera, pero acá, perdón, en esta diapositiva, acá usted puede ver, digamos, que el Ajá. coseno es lo mismo que sea el dx entre el d o que sea el fx entre el f. Al final es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprovecharnos acá? Acá lo que nos vamos a aprovechar es de lo siguiente. Vamos a ver. Cuando yo hice esta parte, vean que cuando yo agarro este número y lo divido entre este, y cuando Ujú, agarro este y lo divido entre este, y cuando agarro este y lo divido entre este, cuando hago esas tres cosas, yo obtengo estos tres números, ¿no? ujú. Entonces, lo único para encontrar los cosenos es simplemente el inverso de estos tres números. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el del ángulo X es el coseno a la menos uno. Aquí yo diría que es dx entre d, pero yo ya sé que dx entre d me da esto. ¿Ve? Ajá.
Entonces yo simplemente digo que el ángulo con respecto al eje X es el coseno a la menos 1 de 0,32. Que el ángulo con respecto al eje Y es el coseno a la menos 1 de 0,81, pero negativo, ¿verdad? De menos 0,81. Y que el ángulo con respecto al eje Z es el coseno inverso de lo que me dio el cociente de Z, que es 0,49. Entonces esa es la forma más directa de hacerlo. Ya no hace falta hacerlo con las fuerzas. También lo puede hacer con las fuerzas. Claro que sí, porque obviamente 32 entre 100 da Ujú. 0,32. ¿Verdad? Sí, Y llega lo mismo. 81 al final es lo mismo. Por eso es que se puede, ¿verdad? Porque es lo mismo. Y vean que Ujú. nada más usted le da shift coseno, y ahí sale el coseno a la menos 1, y el valor es 0,32, y eso nos va a dar 71,34 grados. Y lo Ok. hace para los tres casos y obtiene los tres ángulos, que los tres Ok. ángulos son los que están acá. Vamos a verlos. No, eso no. Es, quitemos esa flecha. Ya. Los tres ángulos son estos. Ven que aquí una vez más usaron tres decimales, ¿verdad? Ujú. Entonces el ángulo nos da a nosotros 71,33 y aquí 71,1 es lo mismo, ¿verdad? Es por usar tres decimales. Ok, gracias. Con gusto. Bien, entonces, si, si están de acuerdo, eh, vamos a ver. Pa, 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 pa. Que aquí tengo una pregunta que ahorita voy a contestar y alguien me pregunta, ¿y la K? Pero fue hace unos minutos, entonces, no sé si ya se le declaró la duda. Bueno, si no, cualquier cosa me escribe. Recuerden que es que el chat me cuesta verlo, entonces prefiero que me hablen, ¿verdad? Si es posible. Bien, entonces, 10 minutos a partir de ahora y volvemos a ver por qué esto es importante. Profe, Sí, dígame. yo tenía otra consulta, pero del tema de la semana pasada. ¿Y qué sería? Cuente. Es que estaba haciendo los ejercicios de la práctica que quedaron ahí y Sí, tenía como una duda. A la hora de sacar la dirección de la fuerza resultante, por ejemplo, un ejemplo así X, o sea, que me pasó varias veces. Digamos que me quedó que era en el cuadrante en el 3, ajá, que tanto X como, bueno, no, en ese caso no. Bueno, me quedó en el cuarto. ajá. Entonces, X Y digamos, positivo y Y negativo. ajá, exacto. A la hora de sacar el ángulo me daba negativo. Ajá. Yo lo que hago es que, digamos, cuando yo voy a calcular el ángulo, como yo ya sé que eso está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Ujú, Y yo suelo responder con ángulos cuadrantales, o sea, tantos ujú, grados al primer cuadrante, al segundo, al tercero, etcétera. ajá. Entonces, yo siempre cuando calculo la tangente inversa, lo hago con el valor absoluto, o sea, las dos componentes Ujú. positivas. Ok. ¿Ves? Entonces, si usted hace, por ejemplo, aunque el X le diera positivo y el Y le diera negativo, digamos Ujú, 10 y 20, usted los dos los mete positivos y el ángulo que le da, usted sabe que está al cuarto cuadrante, porque ya ujú. usted hizo el análisis de saber que por ser una positiva y la otra negativa, estaba en ese cuadrante. ¿Ves? Ok. Entonces, eso es lo que se hace, digamos, la tangente inversa siempre se hace con los dos positivos. Ok, ok, perfecto. Muchas gracias, profe. No, con gusto. Y también me preguntaron por eh, digamos, qué pasaba con el ángulo, con este que tiene el ángulo inverso, ¿ok? Entonces, que tiene el ángulo así, con esta inclinación. Realmente no pasa nada. Yo voy a subirles el video con la solución, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo vean. Si en general igual les queda dudas, lo podemos analizar, pero básicamente lo único que hay que mencionar acá, o lo que yo mencionaría, es que usted va a partir de que los ejes están torcidos, ¿verdad? Usted, este ángulo primero hace caso omiso, ¿verdad? Entonces usted dice, ok, yo tengo estos ejes, estos son mis nuevos ejes, ¿verdad? Este es el X, el Y' que llaman, porque está torcido, y este es el X'. Usted todo lo trabaja con estos dos ejes. Entonces, de hecho, dice, ok, la fuerza de 60 estaría toda en el eje X, ¿cierto? En el nuevo eje X. La fuerza de 80 sí tiene un ángulo, ¿verdad? Que me dicen que este ángulo es 75, entonces yo ya sé que esta fuerza tiene una componente en el X torcido y otra en el Y torcido.
Y sé que esta fuerza de 120, que en realidad es una trampa, porque la fuerza por aquello está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? De este eje torcido. Porque vean que esa fuerza, la flecha está apuntando hacia allá. Entonces, por el principio de transmisibilidad, recuerde que para saber en qué cuadrante está, usted tiene que hacer el origen donde está el inicio de la flecha, no donde está el final de la flecha. Entonces, sí se dieron cuenta que esta fuerza está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, como también tiene ángulo, ¿verdad? Yo le puedo sacar las componentes. Entonces, al final se resume a que usted puede sacar las componentes de estas tres fuerzas, ¿ok? Entonces, usted hace todo, ¿verdad? Espero lo hayan podido hacer, ¿verdad? Y cuando usted hace todo, resulta que la fuerza resultante le da algo como así, ¿verdad? Le tiene que dar en el cuarto cuadrante, pero con un ángulo pequeñito, un ángulo pequeñito. Entonces, este ángulo es con referencia, es con referencia a este, bueno, me parece que a simple vista da en el cuarto cuadrante, pero por aquello ustedes tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, este ángulo que está acá es con respecto al X torcido, ¿ok? Pero la vida es con respecto al horizonte este que está aquí abajo. Entonces, usted lo que tiene que hacer es pensar cuál es el ángulo real en el mundo real, no en el mundo torcido, sino en el mundo real. Y eso en realidad es muy fácil, porque usted sabe, digamos que simplemente es que usted, este ángulo de 20, lo que hizo fue que torció a todo el mundo 20 grados para allá. Entonces ahora usted se tiene que devolver 20 grados al mundo real. Entonces eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces yo lo voy a poner en el video, acá, para que ustedes lo vean. Y si igual es que les genera alguna duda, lo podemos volver a ver, no hay problema. Pero me gustaría, digamos, que primero vean el video, a ver si de la solución, a ver si ya con eso les queda un poco más claro. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Ok, entonces, ahora sí, receso, 10 minutos a partir de... A few minutes later. Ok, entonces, lo importante es que quede claro, digamos, cómo calculamos el lambda. Y básicamente lo que sigue es que veamos que igual que como hicimos con fuerzas en dos dimensiones, por supuesto podemos hacer con fuerzas en tres dimensiones, que es encontrar la resultante cuando hay dos o más fuerzas, ¿verdad? Entonces, en este caso, si tenemos una fuerza, varias, podemos, a través del procedimiento que ya hicimos, descomponerlas en X, Y, Z, y por lo tanto en I, J y K. Y bueno, la sumatoria es lo de X, encontrar todas las sumatorias de las X, lo de Y, lo de las Y, y lo de las Z, pues obviamente lo de las Z, la resultante general a través de Pitágoras y los cosenos directores a través de la fórmula que ya vimos, ¿verdad? Entonces, es básicamente como con dos dimensiones, simplemente es repetir el proceso varias veces, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, solo hay una fuerza, pero vean que lo importante acá es que ya no nos dan las coordenadas, sino que nos dan un dibujito. Entonces, básicamente lo importante es que veamos, ¿verdad? Que en este caso la nomenclatura. Entonces, la nomenclatura dice que la tensión en el cable es AB. Entonces, la fuerza va de A hacia B. El punto de origen es A y el punto de destino es B. ¿Ok? Entonces, para encontrar las componentes necesitamos ver cuál es el vector lambda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto de origen en A? En A es 40 en X, ¿verdad? 0 en Y, porque no sube ni baja, y menos 30 en Z, porque va hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Entonces, en X, izquierda, derecha, igual, derecha positivo, izquierda negativo, en Y, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, y en Z hacia afuera positivo y hacia adentro negativo, ¿verdad? Entonces esta coordenada es, como les digo, 40, 0 y menos 30. Y la componente y las coordenadas de B son 0, 80 y 0, ¿verdad? Entonces, cuando calculamos la distancia en X, ¿verdad? Nos va a dar que tenemos, digamos, de 40 hacia 0, estamos yendo 40 hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. De 0 a 80
estamos yendo 80 hacia arriba, por lo tanto es positivo. Y en Z estamos viniendo desde atrás, que estábamos en menos 30, hacia el frente, que estamos en 0, estamos viniendo 30 hacia adelante, por lo tanto es positivo. ¿Ok? El D total es con el Pitágoras, y entonces nos da este valor, y ya podemos encontrar, digamos, el I, que sería 40 negativo entre 94,3, y eso nos da este valor. Bueno, no, acá está solo el vector, digamos, con las coordenadas, no está dividido entre la D total. Aquí simplemente menos 40, 80 y 30. Pero la fuerza sí es multiplicando y dividiendo. Vean que yo, en el ejercicio que hicimos en la cámara, yo primero dividí 40 entre 94, 80 entre 94 y 30 entre 94. Obviamente la multiplicación y la división son distributivas, entonces da lo mismo, primero multiplicar 2500 por 40 y después dividirlo, o incluso dividir 2500 entre 94 y después multiplicarlo, o sea, todo es lo mismo, ¿verdad? Puede ser 40 entre 94 por 2500, no importa cómo usted lo haga, lo importante es que uno llegue a estos resultados, ¿verdad? Entonces, tiene las componentes y eso es lo importante. Ahora, este ejemplo 8 es solo con una. El importante y el que sí vamos a ver a resolver ahorita es que este es, digamos, con dos. Dice, una sección de una pared de concreto precolado se sostiene temporalmente por los cables mostrados. Entonces, esta es la pared y hay unas estacas A y D y tenemos este cable AB que llega a una punta del muro y tenemos este cable AC que llega a la otra punta del muro y eso está sujetando al muro ¿ok? A esta pared. Entonces, dice que la tensión es 840 libras en el cable AB y 1200 en el cable AC. Que determinemos la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y AC sobre la estaca A. Entonces vean que lo que tenemos que ver es que tenemos el origen, digamos, el punto de confluencia está aquí en A. ¿Ok? Entonces, tenemos de A a B una fuerza y de A a C la otra fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sacar el vector de la fuerza de A a B y el de la fuerza de A a C. ¿Ok? Entonces, antes de pasarnos a la cámara, tenemos que sacar las coordenadas de los puntos. Y para eso necesitamos establecer un origen. El origen puede estar realmente donde ustedes les dé la gana, pero tiene que estar en algún lugar. ¿Ok? Entonces, digamos, y no sé si estarán de acuerdo, si no están de acuerdo me pueden decir, vamos a establecer el origen en este punto, al inicio ahí de ese muro. ¿Ok? Tenemos coordenadas para movernos a todos los diferentes puntos y vamos a establecer que el 000 está aquí abajo al pie del punto B, donde está apuntando en este caso esta flechita azul. Entonces, bajo esa premisa, las coordenadas de A, ¿cuáles son? ¿Cuál es la coordenada de A en X? ¿Verdad? Entonces vamos a trabajar obviamente en pies. Entonces, el valor de A, yo no sé ustedes me dirán, pero yo creo que es 16 positivo, ¿verdad? Porque está 16 a la derecha del punto este que establecimos como el origen. En el caso de Y es 0, porque está, digamos, a la misma altura que el punto de origen. Y en el caso de Z, no sé ustedes, pero para mí es menos 11, ¿verdad? Porque está 11 unidades más atrás. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿cuáles serían las coordenadas del punto B? Tal vez alguno que me diga cuáles son las coordenadas del punto B. En X está en 0. En X0. Ajá. En Y es 8. En Y es 8 Y en Z también es 0. y en Z también es 0. Correcto. Ok, gracias. ¿Algún otro que me diga las coordenadas del punto C? En X creo que igual sería 0. Correcto. En Y sería 8, igual. 8. Ajá. Y en Z sería menos 27. Ok. En Z sería menos 27.
Muy bien. Estas son solamente tres posibilidades, o sea, una posibilidad de las 3 puntos, porque usted puede poner el origen donde usted quiera, ¿verdad? Pero esta es una posibilidad. Y siempre y cuando usted lo haga todos con un mismo origen, el resultado tendría que estar correcto, ¿verdad? Entonces vamos a pasarnos algo, los únicos otros dos datos que importan en este caso son las magnitudes de las fuerzas, pero bueno, ya casi vamos a llegar a utilizarlas, todavía no. Entonces yo voy a copiar aquí las coordenadas 16, 0 y -11, y las de B son 0, 8 y 0, y las de C son 0, 8 y -27. Ok, entonces vamos a pasarnos para acá. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que encontrar una fuerza resultante de A hacia B, ¿verdad? Que va a ser la fuerza de AB, que esta magnitud la conocemos, esto vale 800 libras, este valor sí es conocido, multiplicado por un vector lambda. Entonces, lo que hay que encontrar es el lambda de A hacia B, ¿ok? Entonces, el lambda de A hacia B va a ser la distancia X de A hacia B en Y, más la distancia Y de A hacia B en J, más la distancia en Z de A hacia B en K. Todo eso dividido entre la distancia total de AB. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el de X en AB? Es el X de B, que es el final, menos el X de A, que es el origen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería el X de B, 0, menos el X de A, 16. Entonces, el de X de AB es menos 16. El de Y de AB, el Y de B, que es 8, menos el Y de A, que es 0. O sea, el de Y de AB es 8 positivo. Y el de Z de AB es el Z de B, perdón, que es 0, ¿verdad? El Z de B es 0, menos, ojo que este menos es de la fórmula, ¿verdad? La fórmula siempre es el principio menos el final menos el principio. Entonces este menos es de la fórmula. Y el valor de Z de A es menos 11. Entonces tenemos que poner otra vez menos y 11. ¿Ok? Entonces el valor de DZ de AB es 11 positivo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos con el DAB total, que es básicamente el Pitágoras de estos tres. Entonces usted dice, ok, ¿cómo sería ese Pitágoras? Sería la raíz de menos 16 al cuadrado más 8 al cuadrado más 11 al cuadrado. Y eso da 21. Que la distancia total es 21. Muy bien. Entonces, estos 4 valores los sustituimos aquí, ¿verdad? Entonces, vean cómo sería. Sería que el lambda de AB es menos 16 en I, más 8 en J, más 11 en K, dividido entre 21. O sea, el lambda de AB es 16 entre 21, que da 0.76 en I negativo, porque ese valor es negativo, ¿verdad? Más 8 entre 21, que es 0.38 en J, y 11 entre 21, que es 0.52 en K. Entonces ven cómo llegamos al vector. Y el F de AB puesto como vector es el F de AB multiplicado por el lambda. O sea, el F de AB puesto como vector es la magnitud que vale 800 de acuerdo con el enunciado para AB. Entonces sería 800 multiplicado por menos 0.76 en I más 0.38 en J más 0.52 en K. Y eso básicamente es 800 por 0.76 menos 608 en I negativo, ven que está valor negativo, más 800 por 0.38 más 304 en J y más 0.52 por 800, ¿verdad? 416 en K. Entonces vean que ya tenemos el primero
como componentes I, J y K. ¿Ok? Este sería, digamos, el primer resultado. Ahora iríamos con el segundo. El segundo es poner la fuerza de AC como un vector. ¿Ok? Y la fuerza de AC como un vector es igual a la fuerza de AC como magnitud, que de acuerdo con el enunciado son 1200 libras, ¿verdad? Ese valor lo vamos a usar cuando ya multipliquemos, por el vector lambda de AC. Entonces vean que lo que tenemos que hacer es encontrar el vector lambda de AC, perdón, que es la distancia de AC en X por Y, más la distancia de AC en Y por J, más la distancia de AC en Z por K, todo dividido entre la distancia de AC. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la distancia de AC en X? Es la coordenada en X del destino, ¿verdad? Que en este caso es 0, menos el origen, que en este caso es 16. ¿Verdad? Entonces, la distancia de AC en X es menos 16. ¿Ok? Luego, la distancia de AC en Y, que es igual el destino, que es 8, menos el origen, que es 0. Entonces, la distancia de AC en Y es 8 positivo. Y la distancia de AC en Z es este valor, que es el destino, menos 27, menos de la fórmula y menos 11 del valor de el inicio. ¿Ok? Entonces, de ahí que la distancia de AC en Z sea, obviamente, menos 27, menos 11. Y eso nos da menos 16. Entonces, vean que estos dos repiten, pero todo bien. Y finalmente encontramos la distancia de AC, que es el Pitágoras de estos tres. Entonces, sería la raíz de menos 16 al cuadrado, ¿verdad? Recuerden, entre paréntesis, para que no vayan a fallar, 8 al cuadrado y menos 16 al cuadrado. Vean que el cuadrado tiene que estar afuera del paréntesis, ¿verdad? Y eso da 24. La distancia de esa cuerda es 24. Entonces, cuando usted lo sustituye a estos cuatro valores, este aquí, este acá en el Z y el 24 en la distancia total, el lambda de AC nos va a quedar menos 16i más 8j menos 16k, todo eso dividido entre 24. ¿Ok? Resulta que 16 dividido entre 24 da 0,67 negativo, entonces sería menos 0,67 en I, más 0,33 en J, que es 8 entre 24, y menos 0,67 en K, que otra vez es 16 entre 24. Pues esos son 2/3 y el otro era 1/3. Entonces ya tenemos el vector lambda. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que la fuerza de AC como vector es igual a la fuerza de AC como magnitud, que es 1200, multiplicado por el lambda de AC. O sea, la fuerza de AC como vector es 1200 multiplicado por menos 0,67 en I, más 0,33 en J, menos 0,67 en K. ¿Okay? Entonces, la fuerza de AC, acá usted puede, digamos, o usar todos los decimales y que le dé 800, ¿verdad? Porque 1200 por 0, y un montón de decimales de 6, ¿verdad? Eso da casi 800, con un montón de ceros, pero de los 800. Ahora, si usted solo usa los dos decimales que nosotros estamos estableciendo acá, y a usted le da 804, y usted pone 804, no hay problema, porque ese es el redondeo que nos estamos permitiendo de usar aquí dos decimales. ¿Ok? Entonces, menos 804 en I. Ahora, lo mismo va a pasar acá con el 0,33. Lo lógico sería, digamos, que usted utilice 400, si utiliza todos los decimales, pero si utiliza 396 no está mal, porque se le permitió redondear a dos decimales. 396J y menos 804 en K. ¿Ok? Entonces ya tenemos el vector de la fuerza AC y ya tenemos el vector de la fuerza AB. Los dos los tenemos como componentes. Y vean que es lo mismo que cuando hay dos dimensiones, es lo mismo con tres. Simplemente, ¿cuál es la resultante en X? De todo lo que tenga X. Y entonces serían los dos negativos, ¿verdad? Sería menos 608
menos 804, ¿verdad? Porque los dos son negativos. Entonces, la resultante en X nos dio, bueno, menos 1412, ¿ok? Luego va la resultante en Y, que son los dos en Y. Los dos son positivos, ¿verdad? Entonces sumamos los dos. 396 más 304. Entonces la resultante en Y da 700, ¿verdad? Y la resultante en Z, vamos a correrlo para que se vea, es el de Z de uno y el de Z del otro. En este caso, pues uno es positivo y el otro es negativo. Entonces sería menos 804 más 416, ¿verdad? Y entonces, en ese caso me parece que da menos 388. Pero bueno, comprobémoslo. 804 más 416 menos 388. Entonces la resultante en Z nos dio menos 388. Ahora, todos estos eran libras porque estábamos trabajando en el sistema inglés. Entonces, la resultante general de las dos fuerzas es poner menos 1412 en I más 700 en J menos 388 en K. Esta sería la respuesta en componentes. Esta sería la respuesta en componentes. ¿Cuál es la magnitud? La magnitud es el Pitágoras de estos tres, ¿recuerdan? ¿Verdad? Entonces sería el Pitágoras de menos 1412 al cuadrado, recuerden los paréntesis, ¿verdad? Menos 1412 al cuadrado, más 700 al cuadrado, más paréntesis, menos 388 al cuadrado. Y eso da 1623,05 libras. ¿Ok? Esta es la resultante. Y ya si usted quiere calcular los cosenos, el ángulo con respecto al eje X, el ángulo con respecto al eje Y y el ángulo con respecto al eje Z, pues lo puede hacer con el coseno inverso. Pero para mí las dos respuestas más importantes son la magnitud y puesto como componentes, ¿verdad? Los ángulos pasan como un segundo plano. ¿Ok? Y entonces, eso es básicamente lo que está aquí resuelto, ¿verdad? Profe, Entonces, ¿sí? la magnitud es lo último que calculó con Pitágoras. Sí, correcto. Ok, gracias. ¿A usted le dio lo mismo? Sí, Ah, bueno. Sí, eso es la magnitud de lo que se hace con Pitágoras, que es lo que está en esta, digamos, en esta diapositiva que estaba acá, que es que la magnitud es con Pitágoras. ¿Ok? Y luego puede calcular los ángulos, pero realmente le digo, a mí me importa es las componentes I, J y K y la magnitud, no tanto los ángulos. Pero bueno, de todas maneras, acá en el ejemplo resuelto, vean que aquí están los vectores lambda, acá se ponen los vectores lambda, los ven, nos dan los mismos resultados que a nosotros, solo que un poco más redondeados por el tema de los decimales. Y vean que la magnitud final nos da bastante parecido. A nosotros nos dio 1412, aquí bueno, 1440, 700, 720 y 388, pero ya les digo, de verdad que eso es por los decimales. Vean que acá nosotros utilizamos, ellos utilizan todos los decimales, porque como 840 es divisible entre 21, se ganan, digamos, todos los decimales dividiendo primero el 840 entre 21. Nosotros primero dividimos 16 entre 21, 8 entre 21, 11 entre 21 y luego multiplicados por el 840. Digamos, esa diferencia nosotros la estamos permitiendo por el redondeo a dos decimales. ¿Ok? Y la magnitud es esta. Bien, entonces, luego se va a continuar, todavía vamos a extender este capítulo un poquito más hacia la próxima lección, en la cual vamos a hablar del equilibrio de partículas en el espacio. Ahorita Besitos, besitos, chao, chao.